Paz de Cristo, hermanos. Qué gusto que podamos reunirnos una vez más de manera virtual a buscar la presencia del Señor, alabar y bendecir su nombre. Deseo toda clase de bendiciones para su vida, que el Señor le colme, que el Señor le llene, que sane al enfermo, liberte al cautivo, que mucha fuerza de parte de Dios venga sobre su vida. En esta hora quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas y empezamos con esta consulta, esta pregunta. ¿Es la gracia de Dios un permiso para pecar o ella nos aleja del pecado? La gracia es un regalo de Dios, el favor inmerecido de Dios. La verdad es que la gracia jamás conducirá a una vida descuidada ni nos enseñará a tomar el pecado a la ligera, sino que ella nos enseñará a vivir una vida santa. En las Escrituras, en la Biblia, aprendemos que la gracia enseña que el creyente debe separarse del pecado y esforzarse por vivir con rectitud. La palabra de Dios es la base para vivir una vida genuinamente santa en la fe y no una santidad fingida en la carne. La espiritualidad genuina se fundamenta en la gracia de Dios. Leo la palabra de Dios según la versión de la Biblia de las Américas en Tito capítulo 2 versículo 11 al 13 en el nombre del Señor Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. En este día quiero compartir este tema, una vida llena de gracia. Una vida llena de gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios actúa en mí. Debo buscar llenarme de esa gracia y es gratuita, favor inmerecido. La gracia nos enseña a vivir una vida de santidad. Tito 2, 11 al 13, como leímos recién. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es lo que hace la gracia. Nos ayuda a guardarnos del mal y vivimos esperando la venida del Señor. La gracia que viene de Dios solo nos puede impulsar hacia Dios. No a vivir como a mí me place, satisfaciendo los deseos que yo quiero en esta tierra, sino lo que me lleva a la gracia es a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Pablo enseña a Tito que la gracia, una vez que nos salva, nos enseña a evitar el pecado. Nos guía para que vivamos con rectitud ante Dios. La verdad de que Dios nos salva independientemente de nuestras obras hace sentir amenazados a algunos, pero esa es la verdad y no podemos no predicar lo que la Biblia enseña. La gracia es favor inmerecido. La gracia me salva sin mediar mérito alguno de mi parte. Soy salvo por gracia, no por obras. Debo dejar muy claro eso. Esto no se trata de buenas obras, no se trata de mérito humano, más solo gracia de Dios. Y esta verdad de que Dios nos salva independientemente de nuestras obras hace sentir a algunos religiosos amenazados, un poco incómodos. Estos religiosos afirman que la fórmula correcta para ser salvo es la gracia más las buenas obras humanas. En su mente, los cristianos son salvos por la gracia de Dios, pero también por los sinceros esfuerzos que hacemos por vivir una vida de santidad. Eso no es así. Sin embargo, no podemos alejarnos de la clara enseñanza bíblica de Pablo, que establece que una persona es salva solo por la gracia. Diga, soy salvo solo por la gracia, e independientemente de las obras humanas. Esta verdad, junto con la verdad subsecuente de que la gracia enseña al cristiano a vivir rectamente, nos asegura que la gracia jamás ha sido o será una licencia para pecar. La gracia nunca nos liberará para vivir una vida entregada a la carne, al pecado. En el pasaje que leímos en Tito 2, 11 al 13,
Pablo enfatiza que la gracia de Dios enseña al cristiano a renunciar a la impiedad y a vivir sobriamente. La gracia es un maestro de justicia. Esas son las buenas noticias que tenemos. Usted no puede salvarse, usted no puede romper con el mundo, está condicionada su mente al mal, pero cuando viene la gracia de Dios y le salva sin obras, esa misma gracia le capacita para vivir en forma piadosa. La gracia es la que instruye al cristiano en justicia y le enseña la importancia de rechazar los deseos carnales. Es por su gracia. No tiene nada que ver el carácter, ni los méritos, ni nadie se puede envanecer contra otro diciendo, mira, yo lo hago mejor que tú. No, porque es por la gracia de Dios. Pero tengamos en cuenta esto, la gracia de Dios le está instruyendo a usted, me está instruyendo a mí, redarguye nuestro corazón, nos fortalece esa vocecita de Dios solo por gracia, que nos dice que no tenemos que hacer lo malo, pero la gracia solo enseña a los salvos y no a los que están perdidos. Romanos 6, 1 al 2 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo habla de la gracia que trae salvación. Algunas ideas que hoy se enseñan sobre la gracia no son salvíficas, sino todo lo contrario. Son un verdadero obstáculo para que el creyente viva en santidad. Por ejemplo, cualquier enseñanza que diga que la gracia libera al cristiano para que practique el pecado sin sufrir sus consecuencias, no está hablando del mismo tipo de gracia del que habla Pablo, que nos dice que nos apartemos del pecado, que porque la gracia abundó voy a pecar. No, no, no. Al contrario, he muerto al pecado. La gracia bíblica es la que primero nos salva sin obras, luego da evidencias de la salvación, santificándonos y nos mantiene salvos. Si es que caemos, tropezamos, pese a todo nuestro esfuerzo, la gracia me cubre y me mantengo salvo para la gloria de Dios. El punto importante aquí es que, aunque la gracia es ofrecida a todos los hombres, ella solo enseña a aquellos que han sido salvos por el Señor. Juan 14, versículo 15 al 16 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Se salvó, ama al Señor, lo obedece, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios está con nosotros para siempre. Sin embargo, las personas que no están salvas, esas tienen otro maestro. El maestro que instruye a los perdidos es Satanás, el mundo, la carne. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta? Aquel que en su mente dice, no, yo quiero seguir los deseos de mi carne, yo voy a hacer lo que me dé la gana, yo voy a hacer lo que el mundo dice, ese no lo está instruyendo la gracia, a ese lo está instruyendo Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, es lo que dice la Biblia. La gracia de Dios en nosotros, los salvos, nos instruye a decir, no, eso está malo, lo voy a evitar, voy a tratar de hacer todo lo posible para repudiarlo de mi vida. La persona no salva no desea vivir para Dios ni obedecer su palabra. Si acaso guarda algún mandamiento de Dios, lo hace por razones religiosas, porque sus padres u otras personas de esta cultura se lo enseñan por ética, pero no guardan los mandamientos para honrar a Dios. Tal deseo de vivir rectamente, separado del pecado para la gloria de Dios, solo caracteriza a aquellos que han nacido de nuevo. La razón por la que la persona nacida de nuevo tiene nuevos deseos es porque se le ha dado un nuevo corazón. La gracia solo enseña a los corazones regenerados y solo un corazón regenerado desea vivir para Dios. Romanos 6, versículo 4.
Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La vida de la gracia, la vida del Espíritu, la vida de los hijos de Dios. Una persona llena de gracia no se va a satisfacer sus deseos carnales, los repudia, aunque tenga que luchar con ellos. Un corazón lleno de gracia es un corazón lleno de fe. La gracia trabaja donde la fe está presente. Algunos viven sus vidas siguiendo reglas. Esa es religión. Nosotros no seguimos los mandamientos de Cristo por miedo, ni intentando hacer nuestra parte para merecer el cielo. No lo merecemos, es un regalo de la gracia, sino que seguimos los mandamientos de Cristo por la fe, motivados por el amor. Como dije, Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La motivación del cristiano es completamente diferente a la del no salvo. El pecado tiene consecuencias y la gracia lo enseña, y un hijo de Dios debe estar muy consciente de esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 y 7 dicen así: y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. El Señor deja que suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones. El pecado trae consecuencias, y aunque es correcto decir que somos salvos por gracia, debemos entender también que la gracia no nos libra de pagar las consecuencias temporales del pecado. El rey David cometió pecados terribles, pero una vez que él confesó, fue perdonado inmediatamente y completamente por Dios de todos sus pecados que había cometido. Esa es la verdad. La gracia me da acceso a Dios, y si pido perdón, los confieso, me arrepiento, Dios me perdona inmediatamente. Sin embargo, las Escrituras también nos enseñan la importancia de entender esta verdad, la importancia de entender esta verdad. Por el resto de su vida, David vivió con las consecuencias de sus pecados. Lo cierto es que el pecado, aunque perdonado, trae consecuencias, y eso puede comprobarse por la experiencia del mismo rey David. David sufriría al menos 3 consecuencias graves de su pecado. Su reino estaría siempre en guerra. Su hijo, producto de su pecado, murió y soportaría vergüenza pública por los actos inmorales de su hijo. Es interesante notar que las consecuencias sufridas por David parecen directamente correspondientes con el tipo de pecado que él cometió. Él cometió adulterio y luego su hijo violó a su propia hermana. Él asesinó a Urías a traición y después tuvo que experimentar violencia por el resto de su reinado. El perdón de Dios no significa que podamos escapar de las consecuencias inmediatas de nuestros pecados. La gracia nunca me va a guiar a pecar, porque el pecado es un daño terrible. La gracia me aparta del pecado. Esta es una verdad solemne y seria, pero a la vez sorprendente y admirable, pues aún el cristiano que experimenta el sufrimiento causado por sus pecados intencionales es abrazado por la gracia de Dios, como le ocurrió a David. Salmo 103, versículos 2 y 3 para reflexionar: bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas, diga todas, tus iniquidades, y Él sana tus enfermedades. La gracia nos asegura el perdón, pero no que no vivamos la consecuencia. Es por eso que la gracia nos llama a apartarnos del pecado, no a cometer pecado. Mientras la gracia nos enseña a evitar el pecado y a vivir rectamente, ella está trabajando en nosotros. La gracia no es solo la bondad de Dios que nos cubre, sino también el poder de Dios trabajando en nosotros. Para el creyente, la cuestión del pecado no tiene que ver tanto con si seguirá siendo salvo o no. No, pequé, soy salvo. Sí, porque la gracia de Dios me lleva a salvación, sino más bien con dar evidencias reales de su salvación. La gracia de Dios me salva. Los pecados tienen consecuencias, pero por amor a Dios me aparto del pecado. No estoy preocupado si es pecado o no, sino de glorificar a Dios.
Si una persona no es salva, será descuidado con el pecado. Si una persona es salva, tendrá cuidado de cómo vive y luchará por vivir en santidad, porque así lo dice la palabra: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. El creyente salvo lucha contra el pecado, y si en algún momento peca, pero lo confiesa, es perdonado por Cristo. No porque luchó, sino porque al confesar y alejarse del pecado, creyó en Cristo y su perdón, por gracia. Así lo dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El pecado no tiene poder para condenar al creyente salvo, siempre y cuando él esté confiando en Jesucristo y su gracia. El factor salvador en esto es la fe en Cristo y no en el cumplimiento de la ley. La gracia es mayor que el poder del pecado. Romanos 5:20-21 dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Este mensaje de Pablo a los hermanos en Roma enfatiza dos cosas que no debemos subestimar: el poder del pecado abundante y que la gracia es siempre mayor que el poder del pecado abundante. Estos son los dos puntos que Pablo está hablando allí en el verso 20. Pablo usa la palabra abundó para decir que el pecado tiene una fuerza grande, una fuerza mayor, pero que la gracia tiene uno mucho mayor. Para evidenciar que el pecado es poderoso, usa la palabra abundó, que comunica la idea de que el pecado abunda en nuestro mundo y es poderoso. De hecho, el pecado es súper poderoso y por tanto nunca debe ser subestimado por el creyente. Subestimar algo es darle menos importancia de la que tiene. Nunca, mi hermano, mi hermana, nunca debemos subestimar la capacidad de afectar la vida que tiene el pecado. Por el pecado se destruyen las vidas, se destruyen las familias, se destruyen los hogares, se rompen los matrimonios, se asesina a la gente, se abusa de los indefensos. El pecado es terrible, abundó, el mundo entero está bajo el pecado. No subestime algo tan malo, es una enfermedad terrible. El creyente debe tener en mente también que el pecado abunda en el mundo en que vivimos y que posee tal alcance que todo lo que toca lo ensucia. Pablo en sus epístolas ha dejado perfectamente claro que el pecado es una fuerza controladora en el mundo, que sus brazos se extienden sobre todo y toca a todos los seres humanos. Pablo dice además que la ley de Dios vino a manifestar lo malo del pecado. Lo convirtió en algo grande. En otras palabras, lo trajo al foco apropiado. Mostró su real magnitud. Todos se pierden por causa del pecado. Cualquier posición que no sea la de un guerrero peleando contra el pecado será destructiva para su fe y su relación con Cristo. Si el creyente ha de vivir una vida santa, la realidad de que el pecado es un gran problema debe permanecer en su mente siempre. Debe estar en posición de combate en contra del pecado. Cuando Pablo pasa a referirse después al poder de la gracia, usa la palabra sobreabundó. El pecado es grande, es poderoso, pero hay un poder más grande: el poder de la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia. El mensaje es claro: el pecado es poderoso, pero la gracia es mucho más poderosa que él. En un mundo donde el pecado es un superpoder, la gracia, no obstante, siempre es mayor. El pecado tiene que doblar su rodilla ante la gracia siempre le vence. Estas son excelentes noticias para el Hijo de Dios e implican que cuando Él es tocado por el pecado, pero lo confiesa y se aleja del mismo, la gracia gana cada vez. El perdón es concedido y la pizarra vuelta a borrar y quedamos en cero. La gracia, terminamos, nunca se entrega al pecado. Romanos 6 del 1 al 3. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
A causa de la doctrina de la gracia, había quienes acusaban a Pablo de llevar a los cristianos a continuar en el pecado después del bautismo. Aquí el propio Pablo rechaza tajantemente tal acusación. La gracia, razona él, no es una licencia para pecar, porque en el bautismo morimos para el pecado. ¿Qué significa esto entonces? Significa que el poder del pecado para condenarnos ha sido finalmente resuelto por Cristo, y también que en el bautismo nuestro deseo de vivir pecaminosamente murió. Dios nos ha dado un nuevo corazón, estamos muertos al pecado. Finalizamos, Tito 2, 11 al 13, como leímos al principio, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, todos, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La gracia es el regalo de la salvación de Dios y nosotros nada hicimos para merecerlo o para motivarlo. La gracia fue una decisión de Dios, quien soberanamente quiso salvarnos. Esta doctrina del cristiano es única. Todas las otras religiones tienen implícita la idea de que el hombre tiene que hacer obras para poder salvarse. Nuestra fe, en cambio, es que somos salvos solo por la gracia de Dios. Nuestro vivir por y para Dios en santidad no es algo que tengamos que hacer para permanecer salvos. Es algo que hacemos porque hemos sido salvados. Nuestra vida en justicia no es una cuestión de obedecer los mandamientos solo porque debemos hacerlo, sino que queremos hacerlo. Vivimos en santidad y en sobriedad y lejos del pecado porque amamos a Cristo por su gracia. Tenemos la certeza de que somos salvos por la gracia de Dios, y esa es la doctrina que nos enseña. Una vida llena de gracia es la vida de una persona que está segura de su salvación, que sabe que si peca tiene perdón y que no hay pecado que le condene, pero a la vez esa vida llena de gracia le aparta del mundo, del pecado, de la carne, de Satanás, y nos lleva a vivir piadosa, sobriamente, aguardando la venida del Señor. Le invito a ser lleno de la gracia de Dios. El Señor la regala, no se la tiene que merecer, no la puede comprar. Dios se la ha dado. Simplemente deje que ella le gobierne y que le dirija. Abrámosle nuestra vida al Señor. Padre Santo, en esta hora le damos muchas gracias por su gracia, porque tenemos perdón de todos nuestros pecados. Porque no importa, Señor, la debilidad, Señor, que a veces nos arrastra. Si lo confesamos, usted es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por su sacrificio, la sangre derramada y este perdón que nos regala. Señor, ayúdenos para comprenderlo y así vivir en fortaleza, sabiendo que nada, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que en cambio, Señor, esa misma gracia nos da fuerza para decirle no al pecado, no al mundo, no a la maldad, porque usted nos ha salvado. Gracias por ser hijos suyos. La gloria y la alabanza es suya por siempre y para siempre. Mis hermanos, usted salvo, usted salva, tiene la certeza de que Cristo le lleva. ¿Ha pecado? Yo también. Pero el Señor nos perdona. Nos arrepentimos, nos sacudimos el polvito de la caída y seguimos adelante hacia la meta, hacia el premio, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que el diablo no le quite el gozo de su salvación. La gracia le ha salvado y usted está salvo, está salva, apartado del mundo, consagrados para Dios. Dios le bendiga.